Hola de nuevo, estudiantes de tercer año de medicina de la Escuela Vargas. Como ya habrán visto, en las 8 clases precedentes de la unidad de hemático hemos cubierto los contenidos de esta unidad. Primeramente vimos las anemias, las alteraciones de la serie blanca de los leucocitos, y por último vimos 3 clases relacionadas con los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en los trastornos de la hemostasia. No obstante, a pesar de tener cubiertos los contenidos de la unidad, quisimos hacer esta clase de hoy para abordar algunos aspectos interesantes de eh, relacionados con la actual, porque todavía estamos en la pandemia de COVID. Por lo tanto, hoy vamos a ver los correlatos hematológicos de la COVID-19 producida por la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, vamos a abordar algunos de los aspectos que tienen que ver con la fisiopatología de la infección por este virus. Eh, de hecho, esto complementa, o mejor dicho, ilustra un poco cómo se manejan los conceptos aprendidos en las clases anteriores en el marco de la pandemia de COVID. Recuerden ustedes que el coronavirus es un adenovirus particular que tiene una cápside que contiene el material genético del virus y proteínas estructurales en forma de corona, que es la proteína S de la espiga, eh, mediante las cuales se asocian al receptor de las células a infectar, eh, que está dado por la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2, para ser breve. No solamente hace falta la unión de la proteína S con el receptor ECA2, sino que también hace falta que esté presente una proteasa de serina transmembrana, la 2, mediante los cuales el virus puede penetrar dentro de la célula, generalmente en el epitelio de las vías respiratorias altas, y una vez dentro de la célula libera su genoma viral, se produce la transducción de las poliproteínas del virus, la proteólisis de las mismas para que se produzca la replicación del ARN de todas esas proteínas que conforman el genoma viral, y recluta a los ribosomas de la célula hospedera para replicar la formación de nuevos viromas, de nuevos partículas virales que son liberadas de la célula infectada, ya sea porque extrusión de vesículas constituidas por el propio aparato de Golgi de la célula, o una vez que la célula muere, también son liberados. Este ciclo también se representa acá a la izquierda, y a la derecha tenemos cómo varía la carga viral en el tiempo una vez que se produce la infección. Fíjense de que hay un periodo de incubación que es muy variable, que es de alrededor de 5 a 7 días antes del comienzo de los síntomas, en el caso de que la enfermedad produzca síntomas, porque saben ustedes que hay muchos individuos que adquieren la enfermedad y no muestran síntomas particulares. La producción de anticuerpos comienza a partir alrededor del 5.º día de los síntomas, y tiene un curso bien
eh, mantenido en el tiempo, al menos en los primeros días, así como la respuesta mediada por los linfocitos T. En la evolución de la enfermedad pueden darse varias variantes, una forma leve que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, pero en algunos individuos el curso de la infección puede ser severa o inclusive crítica, y ustedes, como ya bien saben, pues ha tenido una mortalidad apreciable. La mortalidad principalmente se ve dada vinculada a alguna respuesta inmunológica disregulada que ocurre en algunos casos, que es lo que se llama la famosa tormenta de citocinas, a las cuales nos vamos a referir a continuación. A nivel del pulmón, que es el órgano blanco por excelencia, ocurren algunos cambios que ya ustedes deben haber revisado en la literatura que señaló el doctor Rodríguez para el trabajo de seminario de la unidad respiratoria. No obstante, vamos a resumir algunos de esos aspectos que son, digamos, interesantes a la hora de entender qué es lo que pasa más adelante. Recuerden ustedes que en un alveolo normal pues, están la presencia de los neumocitos tipo 2 que recubren todas las superficies del alveolo, los neumocitos tipo 1 que están relacionados con la producción de las surfactantes que disminuye la tensión superficial de la película de agua que recubre los alveolos, y están los macrófagos residentes normales en dichos alveolos. El oxígeno llega al alveolo, difunde a través de la barrera alveolo capilar con lo cual los glóbulos rojos se cargan, o sea, la hemoglobina de los glóbulos rojos se cargan de oxígeno para ser llevado hacia los tejidos. En estas circunstancias, la saturación de oxígeno de la sangre periférica es alrededor del arterial periférica alrededor del 98%, con una relación ventilación-perfusión cercana a la unidad, o sea, de 0.8. En esta circunstancia, el gradiente alveolo capilar de oxígeno es normal, es cercano a 0. Quiere decir que la inmensa cantidad, mayor parte del oxígeno que penetra, que pasa a través de la barrera alveolo capilar, satura la hemoglobina. Y recuerden de que cuando hablamos de el gradiente alveolo capilar de oxígeno, nos estamos refiriendo a la diferencia que hay entre la presión parcial de oxígeno a nivel de la boca en el aire inspirado con respecto a la presión parcial de oxígeno de la sangre capilar del lado arterial. Como les decía, en condiciones normales esto es muy cercano a 0. ¿Qué pasa ahora cuando penetra el coronavirus, llega a los alveolos, infecta a los neumocitos tipo 2 y también es captado por los macrófagos? Esta captación por parte de los macrófagos tiene que ver mucho con la propia infección de los neumocitos tipo 2 que expresan patrones anómalos asociados al daño, que atrae macrófagos que a su vez recluta a otros macrófagos que invaden los alveolos. Esta reacción macrofágica produce una liberación de citocinas proinflamatorias, entre las que descuellan el factor de necrosis tumoral alfa, el famoso, la interleuquina 1 beta y sobre todo la interleuquina 6. Estas interleuquinas pues tienen efecto dañino, por así decirlo, sobre el propio neumocito tipo 2, además de la propia infección viral, con lo cual empiezan a ocurrir dentro del alveolo trasudados y membranas hialinas que
entorpecen el paso de oxígeno a través de la barrera alveolo capilar. En estas circunstancias se produce una hipoxemia moderada de alrededor del 60%, del 90%, dado de que la ventilación ha disminuido considerablemente respecto a lo normal por el trastorno de difusión a nivel de la barrera alveolo capilar. En este caso, la disminución del numerador hace que la relación ventilación-perfusión tienda a cero y entonces se incremente el gradiente alveolo capilar de oxígeno. A no varía, recuerden que se mide en la boca, y la concentración de oxígeno de la sangre capilar, pues del lado arterial, pues va a estar disminuida, por lo tanto el gradiente aumenta. ¿Qué pasa a continuación? De que no solamente el coronavirus afecta las células de los alveolos, sino que también infecta los capilares perialveolares, y el daño que produce a nivel del endotelio hace que se separen las uniones estrechas que hay entre las células del endotelio y haya transudación de líquido del el compartimento vascular al intersticio pulmonar. Esto produce un edema local, un edema intersticial que agrava la hipoxemia, puesto que ahora hay un mayor obstáculo al paso de oxígeno desde el alveolo hasta el capilar. En estas circunstancias, pues también se ve como el gradiente alveolo capilar de oxígeno aumenta todavía, lo que quiere decir que la hipoxemia se agrava. Generalmente, cuando esta diferencia alveolo capilar de oxígeno se incrementa, pues quiere decir de que la hipoxemia pues, se ha agravado. Esto nos queda aquí. Por si fuera poco, la lesión del endotelio vascular a nivel pulmonar produce fenómenos protrombóticos locales con la aparición de microtrombosis que hace entonces que la perfusión empiece a disminuir. Y esto produce una hipoxemia severa con una saturación de oxígeno inferior al 90%. En este caso, fíjense que los microtrombos pueden bloquear parte de la circulación pulmonar, con lo cual en las unidades afectadas pues puede ser cero la perfusión, con lo cual la relación alveolo capilar tiende a disminuir. Por lo tanto, el gradiente alveolo capilar todavía aumenta mucho más. Aún antes de que se produzcan las microtrombosis, uno puede hacer que el paciente mejore administrando oxígeno con ciertas características que son del dominio de los intensivistas, pero una vez que ocurren los fenómenos microtrombóticos, este trastorno de la oxigenación sanguínea, o sea, la hipoxemia severa, es muy difícil de resolver, por lo menos en las unidades afectadas. Cabe entonces utilizar procedimientos para mejorar la ventilación de áreas que no han sido tan afectadas. Se ha visto que generalmente las áreas del pulmón que más se afectan en la infección por el coronavirus son las bases pulmonares y los sectores intermedios. Hacia el ápex hay alveolos que están poco ventilados en condiciones normales, y de ahí que la pronación de los pacientes en esta etapa crítica de la enfermedad pues sea favorable, por lo menos para aliviar un poco la hipoxemia. Vean ustedes cuánto daño puede producir el dichoso virus, ¿verdad? Bien, entonces, generalmente, en este estadio hay una insuficiencia respiratoria importante con un riesgo de muerte elevado, y de hecho es así. Luego, en pacientes sintomáticos con infección por coronavirus, hay varios predictores humorales que pueden indicar una evolución no favorable
vinculado a una respuesta inmune disregulada. Cuando hablamos de respuesta inmune disregulada, nos referimos a la susodicha tormenta de citoquinas. Y entre ellos destacan dos indicadores particulares. Un incremento importante en la ferritina sérica y un incremento de moderado marcado del dímero D. Se ha visto que estos dos indicadores, la magnitud de su cambio es proporcional a la severidad y al pronóstico de los pacientes que tienen una evolución desfavorable. Quiere decir que mientras más elevadas esté la ferritina sérica en estos pacientes, o más elevado esté también el dímero D, pues eso ensombrece un poco el pronóstico de los pacientes. De hecho, se han tomado como criterio de hospitalización o inclusive de paso a cuidados intensivos en los pacientes afectados. Veamos entonces los mecanismos fisiopatológicos que están implicados en estos hallazgos, que ya vimos en clases previas, o sea que son cosas que ya conocemos, pero ahora en el contexto de la COVID-19. Vamos a recordar qué pasa en las anemias por mecanismos múltiples, que concurren con inflamación crónica, inflamación, infección, lesión ística y liberación de citocinas proinflamatorias, en este caso, a partir de una infección viral. En la inflamación crónica hay defectos de la reutilización del hierro en la médula ósea e inhibición de la actividad medular por citocinas. Esto es lo que ocurre en la anemia por mecanismos múltiples. En el caso de la inflamación crónica, pues habíamos visto que la activación inmune producía una activación celular retículo endotelial y producción de citocinas que producían sangrado, que es menos frecuente en COVID-19, déficit de vitaminas, disminución de la vida media del eritrocito, disminución de la síntesis de eritropoyetina, alteración de la eritropoiesis que está vinculado a la disminución de la síntesis de eritropoyetina, y cambios en la homeostasis del hierro que están relacionados con las alteraciones de la eritropoiesis. Ahí se describía cómo infecciones bacterianas, también neoplasias, mediante la acción del factor de necrosis tumoral alfa, pues pueden inducir a través de la activación del interferón beta cambios inhibitorios de la actividad medular y también de la síntesis de eritropoyetina. Otros autoanticuerpos mediados por la interleuquina 1, como ocurre en la artritis reumatoidea, puede tener influencias similares, pero sobre la médula a través del interferón gamma. Recuerden que el interferón gamma es el interferón tipo 2. El efecto final era una inhibición de la médula ósea con una disminución de la producción de eritrocitos. Eso es lo que ocurre en las anemias. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. En el caso de la tormenta de citocina, ocurre todas estas cuestiones de nuevo, pero no hay un sangrado y los trastornos de la hematopoiesis son menos evidentes con respecto a los de la homeostasis del hierro. Esto puede que sea así por el corto tiempo que media entre la infección y el inicio de la respuesta inmunológica desregulada. Recuerden como cuando vimos al principio que apenas en 5 días de incubación y en 5 días más estaban ya los síntomas latentes. Por lo tanto, se trata de cambios de la homeostasis del hierro que son agudos o son subagudos con muy poco cambio en el cuadro hematológico inicial del paciente. Quiere decir que vemos las consecuencias de la inflamación sobre la homeostasis del hierro sin que haya una anemia todavía. No ha habido tiempo de que la anemia se hubiera instalado. Recuerden ustedes también que vimos cuando vimos este tipo de anemia que la interleuquina 6, que parece ser la protagonista principal de las citoquinas en estos casos, produce un aumento de la hepcidina que es independiente de su regulación por la hemojuvelina. Recuerden ustedes que la hemojuvelina gatilla la síntesis de hepcidina cuando se sensan que hay niveles altos de hierro sérico.
a través de la internización de los receptores de transferrina. En este caso no ocurre así. La propia interleuquina 6 aumenta la hepcidina en forma independiente de la regulación de la hemojuvelina. Ustedes ya conocen que el incremento de hepcidina produce una disminución de la expresión de la ferroportina, que es el puerto de salida del hierro de las células, y eso disminuye, por lo tanto, su exportación al plasma, o sea, a la sangre. Por otra parte, la misma interleuquina 6 aumenta la expresión de la proteína metálica divalente, que recuerden ustedes que es uno de los principales transportadores que internalizan el hierro a la célula. En el caso del enterocito, a partir del ducto del tracto digestivo. Y también aumenta la expresión de los receptores de transferrina que introducen hierro por el polo basal de los enterocitos o también en los hepatocitos o en los macrófagos. Por lo tanto, si se incrementa la expresión de la proteína metálica divalente y de los receptores de transferrina, la consecuencia es un incremento de entrada de hierro a enterocitos, hepatocitos y macrófagos. Sí. Por otra parte, tanto la interleuquina 6 como la interleuquina 10 como la interleuquina 1 aumentan la expresión de la ferritina como tal. Si se combinan estos efectos mediados por las citoquinas, de disminuir la exportación celular del hierro y incrementar la entrada de hierro a las células, pues se entiende por qué razón el hierro de depósito dentro de las células, vale decir la ferritina, va a aumentar sus valores en forma considerable. Y esto es un rasgo que se ve muy frecuentemente en los pacientes con COVID que se complican. Por lo tanto, como decía anteriormente, es un criterio para poder vigilar o tomar medidas oportunas en los pacientes que ya tienen valores de ferritina elevados. Quiere decir que la tormenta de citoquina está haciendo sus efectos. ¿Okay? Por otra parte, vamos a ver qué pasa con el dímero D. Aquí vamos a regresar a algunos aspectos que vimos también allá, que tienen que ver con la cascada de coagulación. Recuerden ustedes que la cascada de la coagulación tiene varios segmentos interesantes. Primero, la vía extrínseca, que es cuando comienza el fenómeno de la coagulación a partir de una lesión endotelial con exposición del colágeno. La vía extrínseca. La vía intrínseca está compuesta por los factores de la coagulación del 8 al 11, al 12, al 11, perdón. Donde destaca el complejo tenaza, que es el núcleo activo de la vía intrínseca. Por otra parte, la vía común, con el complejo protrombinasa, que es la parte final de salida, es la responsable de la conversión de fibrinógeno en fibrina por la acción de la trombina. Conversión de la protrombina en trombina, y la trombina se convierte ahorita en el protagonista principal de la cascada de la coagulación. Recuerden ustedes, aquí tenemos el complejo protrombinasa de la vía común y el complejo tenasa de la vía intrínseca. Actúan en forma sinérgica para producir la conversión de protrombina en trombina, y una vez formada la trombina, pues se va a catalizar la conversión de fibrinógeno en fibrina, va a estabilizar la fibrina formada en forma de polímeros, formando enlaces cruzados de la fibrina, y esto es lo que va a constituir el entramado de la hemostasia secundaria a nivel de las mallas de fibrina sobre las plaquetas ya agregadas. La trombina pues funge como factor de amplificación de la propia cascada de la coagulación, activando los factores 5 y 8, pero también los factores 11,
el 9, y el resultado final va a ser un incremento de la formación de trombina que a su vez va a continuar activando la cascada de la coagulación, pero también va a producir un incremento de la activación plaquetaria que conlleva a un incremento de la agregación de las plaquetas. Este fenómeno ocurre sobre los fosfolípidos plaquetarios, el complejo protrombinasa, a través de la activación de la trombina, de la protrombina formada en trombina, y a su vez la trombina aumenta la activación plaquetaria. La vía intrínseca, a través del complejo tenasa, pues sirve de factor de amplificación, con lo cual se crea un circuito cerrado de activación continua de la trombina que aumenta muchísimo su concentración mientras la coagulación está ocurriendo, que a su vez aumenta de nuevo la activación plaquetaria. Esto ocurre hasta que la trombina echa a andar los mecanismos contrarregulatorios. Pero por lo pronto, en estos casos, vamos a ver cómo aquí hay un fenómeno autoperpetuado mediado por la trombina. Recuerden, como decía al principio, que el ensamblado de las cascadas de la coagulación ocurre sobre la superficie plaquetaria de las plaquetas que fueron activadas y se aglutinaron, o sea, que se agregaron previamente. Ahora vamos a ver qué pasa, qué es lo que ocurre en el fenómeno que ya describimos en la clase de hemostasia de factor plasmático, como la coagulación intravascular diseminada. Recuerden que ustedes que esta coagulación intravascular diseminada es una activación generalizada y sostenida de la hemostasia secundaria a una enfermedad sistémica con desbalance de los efectos protrombóticos y fibrinolíticos. Las consecuencias era la formación excesiva de fibrina, que traía consigo una hipercoagulabilidad de la sangre con la producción de trombosis y vasoclusión. Por otra parte, había una coagulopatía por consumo, que decir que había una disminución de las plaquetas y de los factores de la coagulación, y un síndrome de desfibrinación. Es decir, que el exceso de trombina trae consigo los fenómenos contrarregulatorios, o sea, la activación de la fibrinolisis, que degrada las mallas de fibrina, y eso puede producir trastornos de tipo hemorrágico. Esto también ocurre en el COVID, a causa de los fenómenos microtrombóticos de la circulación en diversos órganos blancos, sobre todo en el pulmón, en los riñones, el corazón y el cerebro, como ya dijimos anteriormente. Solo de que en el COVID los fenómenos hemorrágicos no son comunes. Menos del 5% de los pacientes que se complican tienen fenómenos realmente hemorrágicos. Por lo tanto, aquí está pasando algo que no es exactamente la coagulación intravascular diseminada clásica. Por lo tanto, aunque también es un fenómeno sistémico, no se trata de una CID clásica, sino de un fenómeno análogo limitado a los órganos blancos que más se afectan, con valores de ferritina y de dímero D muy aumentados, pero con muy pocos fenómenos hemorrágicos. Al parecer, los fenómenos trombóticos, siendo sistémicos, pues se limitan un poco a los órganos blancos. Pulmón, sobre todo, cerebro, corazón y riñones son los órganos más afectados. En el caso que nos ocupa de analizar qué pasa con los efectos protrombóticos en el COVID-19, recordar de que entre las causas de coagulación intravascular diseminada, la viral es la que nos ocupa, que produce una lesión endotelial dada por la infección viral directa o por las citocinas inflamatorias que están dadas por la interleuquina 6, la 1, la 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Al parecer, a nivel de los pulmones o del órgano blanco que se trate, pero sobre todo a nivel pulmonar, el endotelio libera una gran cantidad de monómeros de factor von Willebrand muy grandes, que no se degradan, que van a conformar la fase trombótica del fenómeno.
Eh, la aparición de grandes monómeros de factor von Willebrand va a atraer plaquetas, va a aumentar la creación plaquetaria y que ello va a traer consigo la activación de la trombina, y entonces esta trombina empieza a formarse en forma descontrolada, a depositarse fibrina en la microcirculación y a producir trastornos isquémicos en los tejidos. Estos trastornos isquémicos se manifiestan generalmente o bien en la forma de un tromboembolismo pulmonar, o de trombosis mesentérica o de ACV isquémico principalmente. Ello conlleva a una falla orgánica múltiple, y a la producción de una fibrinolisis secundaria, que es lo que produce, o sea, escinde la fibrina en sus productos de degradación, uno de los cuales es el famoso dímero D. De nuevo, la fase hemorrágica falta en estos casos con COVID, pero en los casos en que, en algunos casos, pueden progresar a una CID clásica. Yo les decía que menos del 5% de los pacientes que se complican llegan a ser una coagulación intravascular diseminada clásica. El resto, los fenómenos microtrombóticos, como les decía, están limitados a los órganos blancos, a la microcirculación de los órganos blancos. A diferencia entonces de la CID clásica, en la coagulopatía asociada a COVID, los tiempos de coagulación apenas se prolongan. O sea, tanto el tiempo de protrombina como el de tromboplastina parcial no se prolongan. No hay una hipofibrinogenemia, por lo tanto el tiempo de trombina se conserva dentro de lo normal. La trombocitopenia es leve, generalmente por consumo, pero pueden producirse agregados plaquetarios pulmonares o inclusive algún tipo de aclaramiento inmunológico por los anticuerpos que se generan en el transcurso de la respuesta inmunológica. Y como les decía, la hipofibrinogenemia es rara, por lo tanto el tiempo de trombina no varía mucho. Pero los niveles del dímero D suelen ser mucho más elevados, inclusive que lo que se ve en la coagulación intravascular diseminada. ¿Okay? Entonces, ya desde el punto de vista particular, vamos a ver cómo es que interactúan estas citoquinas con los fenómenos de la coagulación. El ataque viral directo, pues, produce lesión endotelial, como ya dijimos. La lesión endotelial produce la exposición del colágeno y la formación, la secreción por parte de los cuerpos de Weill-Palade del endotelio de grandes monómeros de factor von Willebrand, que van a aumentar la adhesión y agregación y activación plaquetaria. Pero por otra parte, la respuesta inflamatoria anómala va a producir factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1B como parte del inflamosoma. El propio factor de necrosis tumoral alfa induce la producción de la interleuquina 1 y de la 6 y de la conversión de la 1 en 6. Y ahora la interleuquina 6 toma el comando, por así decirlo, de la situación, aumenta la síntesis de trombopoietina en el hígado, con lo cual se va a aumentar la síntesis de la formación de plaquetas reticuladas en la médula ósea. Las plaquetas reticuladas son las plaquetas jóvenes recién formadas que tienen un tamaño mayor y una mayor densidad de grándulos en su citosol. Por lo tanto, al tener más gránulas, pues interactúan más con el factor von Willebrand y favorecen también la adhesión y generación plaquetaria. Por otra parte, la misma interleuquina 6 inhibe la actividad ADAM13 del endotelio. Recuerden ustedes que la enzima ADAM13 es la que cliva los grandes monómeros de factor von Willebrand, y por lo tanto, si se inhibe su actividad, pues persisten monómeros de gran tamaño de factor von Willebrand que favorecen la adhesión y agregación plaquetaria. Y por si eso fuera poco, pues las mismas plaquetas activadas pues también ejercen factor inhibitorio sobre la actividad de ADAM13.
Por lo tanto, aquí hay una perpetuación de la activación y generación plaquetaria. También, la respuesta inflamatoria anómala pues, puede inducir la formación de factor de activación plaquetaria que también aumenta la adhesión y generación plaquetaria. Por lo tanto, pues, este fenómeno de adhesión y agregación y activación plaquetarias va a estar muy incrementado en estos pacientes por la combinación del ataque viral directo y de respuesta inflamatoria. Por otra parte, el factor de necrosis tumoral alfa va a inhibir la antitrombina 3, va a inhibir también la proteína CIS y en general son factores que favorecen la trombosis al disminuir los fenómenos antitrombóticos normales como mecanismos contrarregulatorios de la coagulación. Eso hace, el efecto es una disminución de la inhibición de las vías tanto extrínsecas como intrínsecas, por lo tanto favorecen la formación de fibrina en exceso. Esta formación de fibrina en exceso pues tiene dos efectos principales. Por una parte, aumenta también la adhesión y agregación plaquetarias y por otra parte, pues va a producir microtrombosis en la microcirculación de los órganos blancos, como decía. La activación del sistema fibrinolítico como mecanismo contrarregulatorio es lo que va a determinar el incremento del dímero D, como ya dijimos anteriormente. Por lo tanto, vean en forma resumida cómo entronca, cómo se relaciona el ataque viral directo y la respuesta inflamatoria anómala con el incremento de la producción del dímero D en estos casos. Pero fíjese que recalco que es en los casos que evolucionan mal. Por lo tanto, el incremento del dímero D es un buen predictor de posibles complicaciones en los pacientes, por lo tanto, observar qué pasa con el dímero D y qué pasa con la ferritina son indicadores muy sensibles a la hora de poder prestar la atención que requieren los pacientes en forma oportuna. Por otra parte, se ha visto que la incidencia de fenómenos vasculares trombóticos a nivel del sistema nervioso son bastante frecuentes, ya sea al comienzo o en la evolución de la enfermedad. Aquí hay varios aspectos que explican por qué razón hay una alta incidencia de ACV isquémico en estos pacientes. Por una parte, lo que ya hablamos de la respuesta inmune que lleva a una hipercoagulabilidad por dos vías. No solo por el reclutamiento de macrófagos, que está dado por la expresión de patrones moleculares de daño en las células infectadas, sino aquellas que también mueren generalmente por mecanismos de piroptosis, que es un fenómeno de muerte celular asociada a la inflamación. También pueden producir activación del complemento. De esta forma, tanto la activación macrofágica con la aparición de trampas extracelulares de neutrófilos, que son agregados de neutrófilos recubiertos de factor tisular, que activan la vía extrínseca de la cascada de la coagulación, y también activación del complemento, que favorecen también la activación de la vía intrínseca, con lo cual la cascada de la coagulación se activa por las dos vías y el resultado final es la aparición de fenómenos microtrombóticos a nivel del sistema nervioso, de los vasos del sistema nervioso. Hay otro aspecto que es interesante. Recuerden ustedes de que el virus entra a la célula adhiriéndose a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es su receptor principal,
Y esto produce una downregulación importante de las vías de la angiotensina 2. Recuerden ustedes, eso lo vieron en cardiovascular, que la angiotensina 2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la 2 en angiotensina 1,7. Por lo tanto, la producción de angiotensina 1,9 y 1,7 va a estar disminuida, puesto que una vez que el virus se une al receptor, el receptor se internaliza y se downregula, o sea, se regula hacia la baja. Eso favorece de que haya una regulación a la alta de la angiotensina 1 y la angiotensina 2, que tienen efectos proinflamatorios, a diferencia de la angiotensina 1,9 y la angiotensina 1,7. Este desbalance que se produce por la downregulación de la angiotensina 2, pues trae consigo la expresión de factores de adhesión ICAM1 y BCAM, de inhibición de la óxido nítrico sintetasa de tipo endotelial y favorece la agregación plaquetaria, con lo cual se explica la vasoconstricción, la inflamación, el estrés oxidativo que ocurre en estos casos, pero sobre todo a nivel del sistema nervioso. Por otra parte, hay trastornos importantes que tienen que ver con el propio corazón. Dijimos que el corazón también era un órgano blanco, puede producir un síndrome coronario agudo y disfunción ventricular, pero también fibrilación tanto auricular como ventricular. Estos fenómenos de fibrilación atrial y ventricular pues son muy embolígenos. También puede producir miocarditis, o sea, afección directa del corazón comprometiendo la función del corazón como bomba, y además de la propia disfunción que puede sufrir los miocardiocitos por la infección directa del virus a nivel de su propio endotelio, del endotelio que los nutre. Por lo tanto, el cardioembolismo a nivel del sistema nervioso es un factor también muy importante a la hora de ver la alta incidencia de ACV isquémico que hay en estos casos. Uniendo ambos factores, pues tanto la trombosis microvascular como la oclusión distal por embolismo a partir del corazón hace muy frecuente la ocurrencia de ACV en estos pacientes. Al final, pues hay lesión de la unión neurovascular a nivel cerebral con endotelitis, trombosis microvascular y disrupción de la barrera hematoencefálica a nivel cerebral, que también favorece la producción de fenómenos oclusivos. O sea, vean ustedes cómo todo conspira para que puedan ocurrir ACV de este tipo isquémico en estos pacientes. Como decía, todo ello predispone a la ocurrencia de fenómenos vasoclusivos, y estos eventos, como dije hace un rato, pueden ocurrir tanto en la etapa aguda de la enfermedad como en la fase tardía de la misma, en función de la magnitud o la gravedad de la respuesta inmunológica desregulada que se produce en estos casos. Nosotros hemos visto en nuestra práctica profesional muchos fenómenos de este tipo. No solamente oclusión de senos venosos, sino también ACVs isquémicos como tales en diversas localizaciones cerebrales. Incluso el momento en que ocurren muchos de estos accidentes, pues ya no es en la fase inicial, sino cuando aparentemente se está recuperando el paciente, pues ocurre el fenómeno trombótico cerebral, con las consecuencias que ustedes ya saben, ya vieron en la unidad pasada nervioso que puede ocurrir. Por lo tanto, las defensas contra el COVID-19 ya hemos visto que radican principalmente en la evitación de la infección por
el uso de mascarilla, por la distanciación social, por la higienización de las manos como medidas principales para prevenir el contagio. Es lo mejor que se puede hacer. No obstante, la aparición de la vacunación ha sido un factor, yo diría decisivo para disociar la curva del número de infectados del número de fallecidos. Eso ya se ha visto en la mayor parte de los países en que tienen una alta tasa de vacunación. Pero de todas formas, la acción de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud relacionado en cuanto al tratamiento de los pacientes que evolucionan mal, pues ha sido importante. El uso de las vacunas, por supuesto, también tiene sus cuestiones. Por ejemplo, se ha reportado casos de un fenómeno que se ha llamado trombocitopenia trombótica inducida por vacunas, con relación a la vacuna de AstraZeneca, que fue la primera que lo reportó. Después también hubo algunos casos con la Johnson & Johnson, en que se producía un fenómeno trombótico con trombocitopenia en 1 de cada 1000 personas, por millón, 1 por millón de personas vacunadas. La incidencia realmente es baja, pero es lamentable que esto ocurra. En estos casos, pues ha habido trombosis de senos venosos, también trombosis mesentérica en algunos casos. Aquí lo que ocurre es algo curioso. Tenemos acá las plaquetas con los gránulos donde está el factor plaquetario 4, que es el que al parecer interviene en el asunto, y tenemos los anticuerpos neutralizantes que se producen como respuesta del sistema inmunológico innato a la hora de enfrentar la infección viral. Al parecer hay un componente vaccinal que no está todavía muy bien identificado en estos casos, que es lo que produce reacciones peculiares. Generalmente el factor plaquetario 4 se asocia a ese componente vaccinal, y el complejo factor plaquetario 4 pues se une a los anticuerpos neutralizantes como una reacción cruzada. Esto trae como consecuencia la agregación plaquetaria, puesto que por una parte el complejo formado se une a una plaqueta en el receptor para inmunoglobulina, y el otro extremo, o sea, el factor plaquetario 4 se une a sus receptores en otra plaqueta. Esto crea un circuito cerrado de activación, puesto que al parecer cuando se establece esta unión entre plaqueta y plaqueta, que no es la habitual, se liberan más el factor plaquetario 4 de los gránulos, y se perpetúa un poco este fenómeno con alguna potenciación de tipo cíclico. Recuerden ustedes que la agregación plaquetaria, digamos, normal, ocurre entre plaqueta y plaqueta, mediada por fibrinógeno y factor von Willebrand a través de la glicoproteína 2B3A. De esta forma, pues se establece un nuevo vínculo plaqueta a plaqueta, además de los normales, que acentúa la agregación plaquetaria. La consecuencia sistémica de esta situación es que hay una activación y agregación plaquetarias con trombosis muy acentuada, trombosis de los senos venosos craneales, de las venas esplácnicas, trombocitopenia e hipofibrinogenemia por consumo, y un aumento del dímero D por incremento de la fibrinolisis. Sin embargo, la actividad de ADAM13 no está alterada, que es lo que diferencia esta trombocitopenia trombótica de la púrpura trombocitopénica trombótica que vimos en los trastornos plaquetarios. Por lo tanto, es un fenómeno, este fenómeno, lo que ocurre en esta variante de trombocitopenia vinculada a vacuna, es pero muy similar a lo que describimos en la clase de factor plaquetario en hemostasia, a la trombocitopenia inducida por heparina.
Sin embargo, no hay ninguna relación en estos casos a exposición de heparina y aún no se identifica qué componente vaginal es el que está mediando esto. Cuando ocurrió estos casos de trombocitopenia trombótica, pues los sectores antivacuna pues armaron un lío tremendo porque ¿cómo era posible que una vacuna pues pudiera producir este tipo de trombosis? Sin embargo, hay muchos medicamentos y otros de uso común como los anticonceptivos orales que también producen fenómenos trombóticos en una incidencia mucho mayor y sin embargo eso no se usa en forma extensiva. Es lo que les decía, o sea, los anticonceptivos orales se usan excesivamente y tienen también un incremento de la tendencia a producir fenómenos protrombóticos. Lo que ese mecanismo es distinto, vamos a analizarlo someramente para que ustedes tengan una idea. Lo que se describe en el caso de la influencia de los anticonceptivos orales sobre los fenómenos trombóticos es que inducen por vía génica la síntesis de factores de coagulación. Además, esto hace que aumente la expresión, la síntesis de factores como el 7, que es parte de la vía extrínseca, y del factor 10, que es parte ya de la vía común, aunque disminuyen un poco la expresión del factor 5. El factor 5, que también es parte del complejo protrombinasa, tiene cierta influencia inhibitoria del factor 8. Pero si se aumenta, o sea, si se disminuye la expresión del factor 5, pues se desinhibe el factor 8 y el resultado es una acentuación de la actividad del complejo tenaza sobre la vía de la coagulación. Pero por otra parte también los anticonceptivos orales aumentan la expresión del factor 12 y de la trombina. Aumentan sobre todo la síntesis de trombina, con lo cual pues favorece la formación de fibrina, se favorece la estabilización de la fibrina y la formación del coágulo. Con lo cual pues trae consigo un incremento importante de fenómenos protrombóticos que pueden producir trombosis venosa profunda y tromboembolismos pulmonares. Como ustedes ven, este mecanismo de los anticonceptivos orales no se parece en nada a lo que ocurre allá, pero lo que ocurre es lo siguiente. La incidencia de fenómenos trombóticos en damas que no toman anticonceptivos orales es de alrededor de 1 en 10.000 personas. Y lo que hace el uso de anticonceptivos es que multiplica esa incidencia por un factor de 3, entre 3 y 5. Nada comparado con la producción, con la incidencia de trombocitopenia trombótica, que es de 1 por 1.000.000. Pero no obstante, no es deseable que eso pase. ¿Ok? Pero no por eso, eso no quiere decir de que se limite el uso de la vacunación, puesto que ya sabiendo que esto ocurre, pues hay vigilancia sobre los individuos que reciben vacunación para evitar este tipo de complicaciones. Como ustedes ven, pues hay algunos correlatos hematológicos interesantes que tienen que ver con un tema de actualidad, que es la pandemia por COVID-19, o sea, la enfermedad COVID-19, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de interpretar los hallazgos. O sea, ya ustedes tienen las herramientas para poderlo hacer. Hay una bibliografía que es bastante interesante. Ustedes pueden encontrarla y pueden abundar en lo que dijimos en esta clase un poco más corta de lo habitual. Recomiendo en YouTube los videos del Dr. Beller. Al parecer es un médico argentino, sobre fisiopatología de COVID, que están bastante interesantes y están muy didácticos, muy fácil de entender. Son varios,
hay como 4 o 5 videos del doctor Vélez que me gustaron, me parecieron bien interesantes y de hecho he tomado algunas cosas de esos videos para la clase de hoy. Por lo tanto, el COVID es muy fiero, pero nos estamos protegiendo. Y yo creo que estamos en una etapa en que, aunque no se puede predecir cuándo va a terminar la pandemia, pues tenemos recursos para enfrentarla. Y bueno, y saben ustedes, la prevención es lo principal. Para la consulta docente, ustedes tienen mi correo, dr.diaz.visiopatologiavargas@gmail.com. Esto finaliza la unidad de Mático y bueno, esperen por el trabajo de seminario. ¿Ok? Entonces, terminamos la unidad y espero que no haya ninguna dificultad. En los próximos días, como le anuncié, ustedes ya van a recibir los trabajos que van a fungir para la nota de seminario. Por lo tanto, se van a crear grupos pequeños. La idea es que todos trabajen, puesto que la nota va a ser compartida. ¿Ok? Pues entonces nos vemos en el examen presencial. ¿Ok?